jóvenes. En la asignatura de Ciencias Sociales, nosotros venimos desarrollando una explicación de cómo transcurre el siglo XX y para eso hemos partido el desarrollo de todo este siglo, de estos 100 años, en dos grandes mitades. Estamos ubicándonos en el texto que leímos en la primera mitad del siglo XX. Por eso ustedes encontraron este contenido que dice los primeros 50 años y aparecen desarrollados los grandes acontecimientos, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el periodo entre guerras, la Gran Depresión, los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial. Estos elementos aparecieron esbozados básicamente con una serie de ideas que reunían fechas, ideas principales, lugares en cuestión, elementos que se estaban discutiendo. Para entender cómo se desarrollaron todos estos acontecimientos, ustedes encuentran al final de la unidad cómo es Europa o cómo está Europa geopolíticamente constituida en la primera mitad del siglo XX. Entonces van a encontrar que hay un escenario que es la Primera Guerra Mundial, que es un escenario inicial, tardíamente pero inicial, 1914, y un escenario que empieza a cerrar esa primera mitad del siglo XX, que es 1945 con la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que los acontecimientos que se desarrollan en este periodo entre guerras, que son los que aparecen aquí resaltados, la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, pues van a tener todos un, como un común denominador, un elemento que se convierte, digamos así, en, como en la base, digamos de esta manera, de los acontecimientos futuros. Van a haber no solo causas y consecuencias de carácter político, económico, social y cultural, sino que todo este primer periodo denominado primera mitad del siglo XX se caracteriza básicamente porque va a haber un enfrentamiento entre los dos grandes sistemas político-económicos del mundo, que para la fecha son el capitalismo y el comunismo. Si bien es cierto que por fuera de estos dos grandes sistemas hay otros elementos, otras ideologías, otras corrientes, otras teorías que no son, pues que no están totalmente de un lado o del otro, estos dos son los grandes sistemas que para el mundo van a estar pues como de alguna manera liderando el escenario mundial. Ustedes van a ver en esta primera mitad el enfrentamiento de esta manera entre comunismo y capitalismo, entre lo que es el orden liberal democrático y lo que es el orden comunista, socialista, totalitarista. Todas las cosas que menciono acá no tienen el mismo significado, puestos en diferentes escenarios mundiales, pero terminan teniendo las mismas características. ¿Cómo se desarrolla esto? Ustedes van a encontrar al principio que hay una gran rivalidad entre, no entre países, sino entre sistemas de alianzas construidas por los países. Uno es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que se denominan la Triple Alianza, y otro es una alianza también entre el Reino Unido, el Imperio Ruso y Francia, que se denomina la Triple Entente. En francés, Entente pues equivale lo mismo que alianza en español, se utiliza el concepto para denominar quiénes estaban en qué bando. A estas dos grandes alianzas se le suma una crisis que se denomina la crisis de los Balcanes, que es esta parte que aparece acá resaltada en el mapa. La voy a poner acá en la siguiente diapositiva que está mejor representada. Es un conjunto de países que no han tenido identidad nacional, que no han tenido, tienen identidad política, pero no una identidad nacional militar que los defina ni que los defienda. Entonces se convierte todo ese territorio en un gran campo de batalla para que los intereses de los países dominantes se expongan. Sobre todo, como aparece en la diapositiva anterior, Serbia, Bulgaria y Grecia, pero acompañados de los otros reinos, Bosnia-Herzegovina, el reino de Rumania, el reino de Bulgaria, el de Montenegro, Albania, Macedonia. ¿Por qué este territorio es tan importante para muchos países europeos? Por un lado, por su posición estratégica. Quien domine este territorio de los Balcanes o tenga injerencia e influencia, pues va a poder fácilmente pasar al mar Mediterráneo, cosa que no podían hacer algunos países que no tenían límites con este mar. Y en segundo lugar, es una región muy montañosa, rica en mineral de hierro, material que se utiliza para hacer acero, y recuerden que estamos en pleno desarrollo y apogeo de la segunda y tercera revolución industrial, que tienen que ver con
la utilización del acero y del hierro para hacer grandes maquinarias que a su vez hacen una enorme cantidad de productos que a su vez generan enormes cantidades de riqueza. Entonces lo que ustedes van a encontrar en ese primer capítulo se resume en lo siguiente. Un sistema de alianzas que enfrenta a los países desde el punto de vista militar, político y económico. ¿Por qué militar? Porque los países no actúan de manera aislada, sino a través de alianzas. Es decir, los países están unidos entre sí y cualquier agresión a uno de esos países del bloque de las alianzas será considerada como una agresión al propio país. Una segunda causa, que es la causa política, la guerra se considera como un fenómeno inevitable debido a que todos los países se están preparando desde hace rato en una paz armada que inevitablemente los tendrá que llevar a una guerra, no solo porque los países se hayan estado preparando para ello, sino porque ellos consideran legítimo las reivindicaciones territoriales, es decir, la solicitud de territorio que están haciendo, el territorio invadido, dominado, conquistado, para que pase a ser propiedad de la nación pues en cuestión. Y una tercera causa, que es la económica, que es la que tiene que ver con el gran desarrollo industrial que está teniendo Alemania, que se convierte en un enorme rival para Gran Bretaña y para Francia. De esta manera, pues lo que queda en escena es lo siguiente. Van a haber durante la Primera Guerra Mundial un grupo de países que de manera aliada van a irse a la guerra y no están defendiendo solamente la soberanía territorial, es decir, el pretexto de que Alemania invade Alsacia-Lorena o de que al heredero al trono austrohúngaro lo matan lo matan los serbios, pues se convierte en un pretexto de la guerra porque finalmente lo que hay en ese escenario de guerra es la puesta en escena de un enfrentamiento entre una ideología, una teoría y un sistema reinante que es el capitalismo, que empieza a enfrentarse por países que lo están desafiando territorialmente, militarmente y políticamente, como es el caso de Alemania. Entonces, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia van viéndose desafiados por la inevitable expansión del imperio alemán, ¿cierto? Del reino de Alemania, el imperio alemán, y por el desarrollo industrial y por el desarrollo militar y por la cohesión de la nación alemana. Entonces se van creando muchas aristas del mismo problema que van haciendo que los países tengan una postura diferente para llegar a la, perdón, una postura casi que unívoca para llegar a la guerra, pero una postura diferente cuando la guerra termina. Entonces es así como nosotros vamos viendo, por ejemplo, que hay cuatro intereses fundamentales en este escenario de guerra, en este escenario de posguerra mundial. Los intereses, por un lado, del Reino Unido, que consideran que si bien no se quiere derrotar totalmente a Alemania, hundirla, humillarla o someterla, sí se busca frenar el proceso de expansión, pero sobre todo no se le quiere tampoco reconocer a Francia una posición de liderazgo en el continente al devolverle territorios que Alemania había invadido. Recuerden que al iniciar la Primera Guerra Mundial, Alemania invade Alsacia y Lorena, que son territorios franceses, y los anexa. Reino Unido también aspiraba a ganar posiciones coloniales en África y Asia a costas de o a expensas del imperio alemán y del turco, buscaba la destrucción de la naval alemana, pues obviamente durante todo el siglo XIX Inglaterra había sido el imperio donde el sol nunca se escondía porque tenía territorio en cualquier parte del mundo. Y finalmente, pues pedía también indemnizaciones por la guerra. Por el otro lado estaba la posición de Estados Unidos, que se resume en los 14 puntos de Woodrow Wilson, en donde básicamente lo que se propone es defender el libre comercio y reducir los armamentos para frenar la expansión del enfrentamiento militar. Crear la Sociedad de Naciones, que es como el antecedente más inmediato de la ONU para que los países pudieran garantizar la paz en el futuro y tener en cuenta las necesidades de los países a la hora de delimitar las fronteras territoriales. En tercer lugar, por el lado de Francia, pues básicamente buscaba Francia la recuperación de Alsacia-Lorena, tenía intereses coloniales, buscaba eh, tener ganancia territorial, cierta cosa también de Alemania y del Imperio Turco, y cobrar indemnizaciones de guerra. Y en última instancia estaba Italia, que reclamaba la aplicación del Tratado de Londres, buscaba también tener ganancias coloniales y buscaba cobrar indemnizaciones de guerra. Entonces, en últimas, cada uno de los países que llega a la guerra con unos intereses, pues termina saliendo de la guerra con unos intereses totalmente distintos. Estos serían básicamente como el contexto geopolítico o político, económico y social, no alcanza a ser geopolítico,
en el que la Primera Guerra Mundial se convierte en el escenario de esta primera mitad del siglo XX.